Muy buenas noches, amado hermano, usted que nos sintoniza a través de este medio. Dios nos está concediendo tenerlo para poder aprender juntos la palabra de Dios. Esta noche damos gracias porque cada uno de nosotros podemos reconocer que solamente es su misericordia, su bondad y su buena voluntad para cada uno de nosotros la que nos concede estar reunidos. Dios está obrando para bien, nunca dudemos de eso, hermanos. Él siempre obra para bien para todos sus hijos. Y es por eso que nos envía su palabra a tiempo. Esta noche vamos a comenzar con la sesión número 6 de nuestro libro de estudio, el libro de Sofonías. Hemos venido a través de estos capítulos anteriores aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que yo lo quiero invitar a que juntos podamos primeramente agradecerle a Dios. Y segundo, poner esta sesión en las manos de Él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a permitirle a Dios que Él pueda guiar este momento y que nos pueda bendecir a través de su presencia. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, primeramente por tus bondades, por tus misericordias, Señor, que son día a día con nosotros. Gracias, Señor, por habernos rescatado y tomado como tu pueblo. Y así, Señor, irnos enseñando cómo vivir esta vida de acuerdo a tu voluntad. Señor, queremos pedirte que esta noche una vez más nos bendigas con tu palabra, pero también, Señor Jesús, queremos tener un corazón dispuesto. Señor, queremos expresarte nuestra gratitud a través de este canto, Señor. Queremos entonarlo y exaltar tu nombre para gloria tuya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Solo en Jesús está mi fe. Él es mi luz, mi fuerza y paz. Él es mi roca, piedra angular. Firme en la tormenta está. Qué gran amor, qué dulce paz, cuando el Señor presente está. Consolador, mi todo es Dios, en el amor de Cristo estoy. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios moró, y este regalo de amor la humanidad lo desechó. Y en esa cruz donde Él murió, la ira del Padre se aplacó. Todo el pecado fue sobre Él, y por su muerte vivo yo. Y en la tumba puesto fue la luz del mundo, nuestro Dios. Pero en el día glorioso aquel, Él a la muerte derrotó, y en victoria Él reina hoy, y del pecado me libertó, pues suyo soy y el mío es, comprado por su sangre soy. Ya no hay temor ni culpa hay, es el poder de Cristo en mí. De este día hasta el final, Cristo dirige mi andar. Ningún humano ni Satanás de su amor me apartará hasta
hasta que Él venga, me llame allá. Aquí en el poder de Cristo estoy, hasta que Él venga, me llame allá. Aquí en el poder de Cristo estoy. Vamos a comenzar, hermanos, esta sesión número 6. Vamos a comenzar estudiando el capítulo 3 del profeta Sofonías, este libro que estamos estudiando. Y solamente quiero recordar o ubicarnos en el tiempo que era lo que hemos estado viendo. Hemos visto la severidad de Dios, no solamente con el pueblo de Israel, sino que con los pueblos vecinos, cómo Dios manda juicio a causa de la idolatría, del pecado, de haberlo olvidado a Él y haber dejado sus caminos. Pero también empezamos a ver la bondad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios? La bondad de Dios se manifestaba al llamarnos a congregarnos, a estar cerca de Él, al ver que los juicios que Él enviaba para los demás era con un propósito. Y esto que hemos estudiado es que podemos detallar que Dios quiere mostrar dos de sus aspectos, dos de sus valores que Él tiene. Una es la justicia de Él y lo otro es el amor. Esos dos atributos Dios nos está dejando ver para que nosotros podamos entender. Tanto en la justicia como en el amor, Dios lo hace para que nosotros nos encaminemos y encontremos ese camino que nos lleva hacia Él. Al ver todo esto podemos decir: gracias, Señor Jesús, porque nos amas, y aunque mandas juicio es por amor a tu nombre y amor a tu pueblo. Así es que vamos a comenzar esta sesión número 6 y vamos a ver un aspecto más de la bondad de Dios para con su pueblo. El Señor les bendiga esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Sofonías y vamos a la sesión número 6. Vamos a comenzar el capítulo 3. Recuerden, dividimos el libro en 3 partes: el capítulo 1 exactamente, capítulo 2 y capítulo 3. Y vamos a ver 3 sesiones más en el capítulo 3, en este capítulo final. Y el tema de esta sección es la severidad y la bondad de Dios siempre es para salvación. El propósito del Señor siempre es para salvarnos. Tanto su bondad, cuando Él da muestras de su bondad, revela su bondad, como cuando Él se muestra severo y muestra su ira, su indignación, su enojo, también la severidad de Dios es para salvación. Y eso vamos a ver en este último capítulo, de que tanto la bondad como la severidad de Dios tienen un mismo objetivo, y ese es salvar. El Señor Jesús lo dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10. Dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre, dice, no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido a salvar al mundo. Entonces Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es el corazón de nuestro Dios. Es nuestro Padre Celestial. Es como nosotros los papás, los que tenemos hijos, sabemos, ¿verdad? Muchas veces nos enojamos, muchas veces nos llenamos de ira y disciplinamos a nuestros hijos y los corregimos. Pero siempre un padre, en el sentido normal, dijéramos, ¿verdad?, de la palabra, un papá, una mamá, los padres, cuando hacemos cosas, dijéramos, bondadosas para nuestros hijos, como cuando nos enojamos y los disciplinamos, un padre siempre quiere lo mejor, siempre quiere hacerle el bien a ese hijo. Entonces eso es lo que vemos en este capítulo 3. La bondad y la severidad de Dios siempre es para salvación. Quiero
invitarles que leamos el versículo 1 al versículo 7, que va a ser nuestra primera parte de este capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, y leamos. Vea su Biblia. Vea su Biblia. Si tiene su Biblia o en el teléfono o donde la tenga, pero leamos la palabra de Dios. Dice así: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Mire cómo comienza el profeta aquí. Dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios, dice. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová, dice el versículo 5, en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana, dice, sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso, dice, no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y dije, dice el profeta en nombre de Dios, dije, o sea, pensé, ciertamente me temerá. Recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Entonces, estimados hermanos, amigos, debemos tener la seguridad en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que todo obrar de Dios siempre es para salvar. Ese es el mismo propósito. Las palabras del profeta aquí son sumamente severas. Como le llama a Jerusalén, ciudad le dice perversa. Y es muy duro el profeta en sus palabras. Y acuérdense, él está inspirado por el Espíritu Santo. Él no está hablando de sí mismo, él está hablando en nombre de Dios. Es Dios hablando a través de él. Y vemos en esas palabras reflejada la ira de Dios, la indignación, el enojo de Dios, de una forma muy grande. Es el Espíritu Santo expresándose a través del profeta. Y en el versículo 7 dice que el Señor esperaba que ellos recapacitaran, que ellos enmendaran sus caminos, dice. Pueden ver, mire su Biblia, que ellos se volvieran a Dios. Ese era en realidad lo que él buscaba, la salvación de ellos y que a ellos les pudiera ir bien. Y eso es lo que encontramos siempre. Un gran testimonio de que el deseo de Dios es salvar al perdido, salvar al pecador, salvar al que se ha extraviado del camino. Un gran testimonio es el del apóstol Pablo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17, el apóstol Pablo le testifica a Timoteo. Él está escribiendo a Timoteo. Y Pablo se pone como un ejemplo de la bondad de Dios, del deseo increíble de Dios de salvar al pecador, de salvar nuestras vidas. Y Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, dice, nuestro Señor. Dice, porque me tuvo por fiel, no siendo fiel, pero me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice. Que Cristo Jesús vino al mundo, como leíamos, para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, dice, yo soy el más pecador de todos. Fui un perseguidor de la iglesia, un injuriador, un maldiciente, un perseguidor, dice Pablo. Pero por esto, dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, dice, el primero, toda su clemencia, toda su bondad, quiere decir, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, para ser el primero, dice, para que se mostrase en mí toda su clemencia, para que se viera en mí, dice, todo su amor de lo que Él habría de hacer con todos aquellos que creen y vienen a Él. Pablo se pone como el primero, como el peor de los pecadores, pero como aquel, como ejemplo de la bondad y del deseo de Dios de salvarnos. Quiera Dios que así podamos vernos cada uno de nosotros, que así pueda verse usted como receptor, ¿verdad? Como depósito de esa bondad, de esa clemencia, de esa misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se considera usted mismo? ¿Cómo se mira usted mismo? ¿Se mira como un blanco de esa bondad, de esa misericordia, de esa clemencia, como Pablo lo dice aquí en su testimonio? ¿Puede usted testificar de la misma manera? O que no vayamos a ser de aquellos que creen que le hemos hecho un favor. Hay personas que creen que le han hecho un favor a Dios con ir a la iglesia, con hacer algún ministerio o hacer alguna caridad o hacer algo para la iglesia o para las otras personas. Hay quienes piensan que servir a Dios es un favor que le hacen a Dios. No, que usted no sea de ese tipo de personas. Que nosotros comprendamos la gran clemencia de nuestro Señor para los pecadores, al salvarlos, al llamarlos. Y como Pablo dice aquí, al ponerlos en el ministerio, o sea, al darles un trabajo que hacer en la obra de Dios, es una clemencia, es un favor que Dios nos hace. Ese pensamiento de aquellos que creen que como que ellos le han hecho un favor a Dios, o que Dios los ha tomado porque por alguna virtud que hay en ellos, por algún don que ellos poseen. Esa forma de pensar quizás es una de las formas, de las cosas que Dios más aborrece en la manera de pensar. Esa manera de pensar es de las formas, de las cosas que Dios aborrece, porque desvirtúa su gracia. Como Pablo le acuerda a los corintios, recuérdense que ustedes, ¿qué son según la carne? Les dijo. No son muchos nobles, no son muchos sabios, sino que lo vil del mundo escogió Dios, lo que no es. Dice, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, que no seamos de aquellos que creen y piensan de esa forma, porque eso desvirtúa a Dios, desvirtúa la gracia de Dios, desvirtúa la bondad de Dios. Eso le da gloria al hombre y menoscaba la belleza y la gloria de nuestro Dios, de su bondad, de su amor y de todos esos atributos maravillosos de nuestro Dios que se le quitan cuando pensamos y tenemos esa actitud farisea, dijéramos, ¿verdad? Ese pensamiento de que nos creemos buenos o justos,
y que por eso Dios nos tiene en la iglesia. Ya nací en el Evangelio, dicen algunos. No, yo nací en el Evangelio y desde que nací prácticamente ya era creyente, piensan algunos. Y he sido un gran hombre, una gran mujer durante toda mi vida. Es difícil realmente que personas que piensan de esa manera le puedan dar gloria a Dios. Pero lo que estamos viendo aquí es que Dios, aunque se muestre severo, siempre su objetivo es salvar, porque Él ha venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Él ha venido a buscar y a salvar a los pecadores. Entonces, nuestro Padre es un Padre que va a corregir, no va a dejar sin corrección a sus hijos. Va a corregir a su hijo hasta que entienda. No se va a cansar ni se dormirá, como dice el Salmo, el que guarda a Israel. ¿Qué esperanza tenemos como pueblo de Dios de que Él no va a descansar en corregirnos, en llamarnos al arrepentimiento, en tratar con nosotros? Eso nos enseñan las Escrituras. En Jeremías, en el capítulo 30, en el versículo 14, dice el profeta Jeremías: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, le dice el Señor a su pueblo. Con azote de adversario cruel, dice, fui cruel contigo, te herí como que fuera tu enemigo. Dice, pero lo hice a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Dios no es un padre lastimero, dijéramos. Dios es un padre que sabe corregir a su pueblo, que sabe corregir a sus hijos y que lo hace y que no va a descansar en hacerlo, como dice el profeta aquí. Y va a ser muy severo quizás en algún momento dado, pero todo lo hace para salvación, para salvarnos, para corregirnos y para volvernos al camino correcto. Estos versículos en segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 14 al 16, todos los comentaristas comentan prácticamente lo mismo, que se estaba refiriendo al Hijo de Dios, al Mesías. Era un anuncio, una profecía acerca del Mesías, de cómo el Padre lo iba a tratar si pecaba. Y dice lo siguiente: yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Dice, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí hay una comparación en cómo Dios trató con el rey Saúl y cómo trató con el rey David. Dos situaciones diferentes. Ambos obviamente eran pecadores. David llegó hasta asesinar. David llegó a hacer cosas perversas realmente. Se apartó de Dios. Hablando familiarmente, no supo guiar a sus hijos y tantas cosas en que David se equivocó. Pero lo que está diciendo aquí, tomando a David la escritura, es que dice que no iba a dejar de hacer misericordia a David. Y está hablando de la descendencia de David, y que si fallaba, dice que si pecaba, como un padre castiga a su hijo, dice, lo iba a castigar con vara, con azotes de hombres, con tal, dice, de que no se llegara a perder. Y eso es lo que estamos viendo aquí, vemos en el capítulo 3. A un Dios insistente, a un Dios que insiste en corregir a su pueblo,
a un Dios que se muestra severo en sus palabras, en sus advertencias, como ya vimos en la sesión anterior, pero con todo el deseo, el propósito de salvar a su pueblo. Él va a corregir. Saúl es un tipo de aquellos que se apartan de Dios, de lo que es la apostasía. Pero la misericordia de Dios, al corregirnos, al ser severos, al ser severo con su pueblo, es para salvación. Y eso es lo hermoso aquí. Quiero que veamos tres frases, tres expresiones en estos versículos que leímos que nos amplían lo que estamos diciendo. La primera, en el versículo 1, el Señor le llama a Jerusalén, ¿verdad? Que era la capital del reino. Le llama ciudad rebelde, dice, y opresora. Ay, dice, de la ciudad rebelde y opresora. Pero obviamente lo opresor y lo rebelde no eran las paredes de la ciudad, no eran las casas de la ciudad, no eran los muros de la ciudad, no eran las puertas de la ciudad. Eran las personas que vivían en la ciudad. Era la cultura que se había desarrollado en la ciudad. Eran los gobernantes, los líderes de la ciudad. Era el sistema de vida de la ciudad, que se había vuelto un sistema opresor y un sistema contrario a Dios, rebelde, dice, ciudad rebelde y opresora. Entonces Jerusalén iba a aprender que rechazar la corrección de Dios iba a traer destrucción. Y eso pasó años después, en el 589. Jerusalén fue llevada cautiva a Babilonia. Pero como hemos estado viendo en este momento, Josías como rey, animado por la profecía de Sofonías, como hemos estado estudiando, escuchó la palabra, escuchó la amonestación, se volvieron a Dios y Dios detuvo su disciplina durante todos esos años. Más de 40 años. Vieron la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero Jerusalén iba a saborear la disciplina de Dios posteriormente. Como dice el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 23. Dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. O sea, cuando alguien no recibe corrección, cuando alguien no es corregido, cuando alguien que se trata de corregir pero no recibe la corrección, no recibe la amonestación, como vimos en la sesión anterior, entonces no va a haber remedio. Va a haber que disciplinar, pero el Señor había escogido a Jerusalén como habitación de Él, de su presencia. Ahí estaba el templo de Jehová. Y como consecuencia, ellos tenían la facilidad, como les dice aquí. Estaban a la mano, dice el versículo 1, miren su Biblia. Dice, no escucharon la voz ni recibieron la corrección, no confió en Jehová, y dice, no se acercó a su Dios. Ellos tenían la facilidad de acercarse a Dios. Estaba el templo ahí. Tenían el culto, las promesas, tenían todo, pero no se acercaron, dice. Aunque Él estaba cercano de ellos. Ellos rehusaron, muchos de ellos, a ese privilegio y esa oportunidad. El Salmo 32, versículo 9 dice, no seas como el caballo, dice. Tremendo el ejemplo, la comparación. No seas como el mulo, dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, dice, y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y era lo que el Señor estaba intentando, les estaba animando a que se acercaran a Él.
Es cierto, él se estaba mostrando severo, pero no para hacerles daño, no para hacerles mal. Él les estaba exhortando a que se acercaran, que tuvieran confianza, que vinieran a Él, para que de esa forma Él los podía salvar. Él podía obrar en sus corazones. Pero lo tremendo aquí también es, como vimos en una sesión anterior, que cuando habla de la opresión y de la corrupción en la ciudad, se refiere al liderazgo de la ciudad. En el versículo 2, versículo 3, se refiere a los líderes, dijéramos, al liderazgo civil, y se refiere también al liderazgo religioso, al liderazgo espiritual de la ciudad. El liderazgo civil se refiere a los príncipes y a los jueces. Dice, de los príncipes, dice, son leones rugientes. El apóstol Pedro compara a Satanás con un león rugiente y dice, los príncipes son leones rugientes y los jueces, dice, son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el liderazgo, cuando los que están al frente son como animales de presa, son depredadores y por eso la ciudad era opresora, porque los que estaban al frente no perdían oportunidad para sacar provecho para ellos y para los suyos y para sus pensamientos y su causa. Qué tremendo es cuando un país, cuando una ciudad cae en manos de un liderazgo de este tipo. Es lo que hemos vivido en nuestro país. Liderazgo, los que han estado al frente del gobierno, diferentes gobiernos, liderazgo, son como dice aquí, leones rugientes y lobos nocturnos que van tras su presa y no la dejan escapar. Exprimen a la gente, exprimen al pueblo. Todo esto de las extorsiones y las pandillas y toda la criminalidad, qué tremendo. Según algunos cálculos, el negocio de la extorsión se habla de más de 300 millones, casi 400 millones de dólares al año en extorsiones en nuestro país en estos años anteriores. ¿Cómo podemos creer que eso iba a pasar sin el consentimiento del liderazgo? Si el origen de la corrupción y de los malos caminos en una ciudad, en un país, nace del liderazgo, cuando el liderazgo son como leones rugientes y los jueces lobos nocturnos, que siempre van tras la mordida, como dicen, tras la extorsión, tras el sacar ganancia, el sacar provecho, el lucro. Es tremendo. Pero también el profeta se refiere al liderazgo espiritual. Qué terrible. Dice, los profetas, dice, los sacerdotes eran livianos, o sea, quiere decir superficiales. No estaban realmente interesados en el corazón de las personas. No estaban interesados realmente en el bienestar de las personas, en el bienestar espiritual de las personas. Eran livianos, dice, superficiales, prevaricadores, o sea, contaminaron, dice, contaminaron y falsificaron la ley de Dios. Cambiaron las normas de Dios, las acomodaron a su manera para sacar beneficio igual, para aprovecharse de la gente. Fueron superficiales, fueron falsificadores de la palabra de Dios, prevaricadores, contaminaron al pueblo de Dios. Fueron infieles, en otras palabras, al Señor. Así había sido el liderazgo, pero Dios trajo un nuevo liderazgo a través del rey Josías, como hemos estado viendo en esta serie. Y cuando el liderazgo cambió, cuando Josías comenzó las reformas espirituales, cuando la palabra de Dios fue recibida por Josías y fue dada al pueblo, las cosas cambiaron.
La ciudad dejó de ser opresora y corrupta, porque el liderazgo dejó de ser opresor y corrupto. Esa es la primera expresión. Pero otra expresión aquí importante en todo esto es que dice, el versículo 5, 6 dice, pero el perverso dice, no conoce vergüenza. El perverso dice, no conoce vergüenza. En el versículo 7 dice que el Señor pensó, ciertamente me temerán. Cuando vean mi severidad, cuando vean lo que hice con las naciones, como vimos en la sesión anterior, al norte, al sur, al este y al oeste, como Dios trajo su juicio sobre todo el alrededor de la nación de Judá, para darles un ejemplo. Entonces Dios dice, pensó, recibirán mi corrección y no habrá necesidad de destruir su morada, según todo aquello por lo cual los castigué. Pero dice, pero ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos, o sea, no recibieron corrección, no recibieron amonestación, y por eso dice, el perverso no conoce vergüenza. Perverso quiere decir alguien que no recibe amonestación ni consejo, es perverso. No recibe amonestación, no recibe la bondad de Dios, puede ver los juicios de Dios como vimos en la sesión anterior, pero no entiende, no recibe amonestación, no se convierte de sus malos caminos, son despreciadores de la gracia y de la bondad de nuestro Dios. Perverso le llama el profeta. Las desolaciones traídas por el Señor a las naciones vecinas había sido una advertencia. Algunos de ellos, como ya vimos, se enmendaron, pero otros se dejaron seducir por el fruto de la corrupción y no se quisieron acercar a Dios. Y el profeta le llama a este grupo de personas, a esta gente, le llama perverso. Perverso le llama. ¿Por qué? Porque no recibieron amonestación, porque no se convirtieron al Señor de sus malos caminos. Pero hay una expresión, una tercera expresión que quisiera mencionar y con la cual nos va a llevar a la conclusión de esta sesión número 6. Y es algo hermoso cuando dice, y póngalo ahí subrayelo, póngalo en un cuadro ahí, en un cuadrito ahí en su Biblia, póngalo en negrilla, dice, Jehová en medio de ella es justo. La ciudad era perversa, la ciudad era opresora, sus líderes eran lobos rapaces, eran leones rugientes que no dejaban ir a su presa. Eran perversos, muchos de ellos eran perversos que no recibían corrección, no recibían amonestación, no recibieron las advertencias de la bondad de Dios en su severidad, como vimos. Y le llama el Señor perverso, pero en medio de toda esa maldad, en medio de todas esas circunstancias que dijéramos sin esperanza aparentemente, dice esta frase tan hermosa, dice Jehová en medio de ella, en medio de la ciudad es justo. El Señor sí se mantuvo fiel, se mantuvo justo, dice no hará iniquidad y de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Qué precioso es que en medio de esa situación el Señor estaba ahí presente en medio de ellos. Qué fidelidad. Y que Él iba a traer su justicia, Él iba a sacar a luz su juicio, dice. Y eso es lo que tenemos en esta parte de la historia de Israel. Por eso el profeta Sofonías estaba hablando, era la muestra de cómo Dios iba a traer a luz su justicia. Él envió su palabra, envió al profeta Sofonías para traer un cambio a la ciudad, traer un cambio a la nación. Y levantó otro liderazgo, como vimos.
La severidad divina era una muestra de su justicia y de su fidelidad para ellos, porque era para salvación, porque el Señor no desistirá. Él perseverará amando a su pueblo, corrigiéndolo, porque Él es incansable. Nuestro Dios es incansable, como Billy Graham llamó a nuestro Dios. Le llamó el galgo de los cielos. Qué tremenda ilustración. El galgo de los cielos, incansable para perseguir, para continuar. Y por eso dice Jehová, en medio de ella es justo. Sacará a luz de mañana su justicia. En esa fidelidad, Él los azotaría con azote de hombre, con tal de que ellos se volvieran a Él. Así dijo el apóstol Pablo, le escribió a Timoteo en su segunda carta. Si fuéramos infieles, dijo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que quiere decir esa expresión que muchas veces se mal entiende o mal la interpretamos, Él iba a ser fiel en que los iba a disciplinar. La fidelidad de Dios aquí y la justicia de Dios la vemos en que Él iba a ser severo con ellos. Pero era su fidelidad, era su amor al corregirlos, al mostrarse de esa forma severa para que ellos se volvieran a Él de todo su corazón. Entonces, cuando decimos, aunque yo sea infiel, Dios va a ser fiel, y la idea es de que como que nos va a ir bien. No, no es esa la idea. La idea es, Él va a ser fiel y como un padre responsable, amoroso, nos va a corregir fuertemente, severamente, para que nos volvamos a Él. Y ahí va a mostrar Él su justicia y su fidelidad. Un comentarista dice, no puede negarse a sí mismo, dice. No puede ir en contra de su palabra. Eso sería actuar contrario a su naturaleza y perfecciones. Y sería negarse a sí mismo, lo cual no es posible, dice. Por tanto, su fidelidad nunca fallará, aunque si lo haga la fe de su pueblo en cuanto al ejercicio de ella. Dios es fiel. Y lo hermoso, y podemos concluir de esta manera esta sesión número 6, lo hermoso puede ser, o ha de ser, o debería de ser, que a pesar de ser azotados duramente por el Señor, a pesar de que Él nos pueda azotar duramente, lo hermoso es que nos volvamos a Él en medio de su corrección. Nos volvamos a Él de corazón y que recibamos su misericordia y su consuelo. Al final de todo, al final de cuentas, como decimos, al final de todo, el propósito de Dios en todas estas cosas es mostrarnos su bondad, salvar, hacerle bien a su pueblo, bendecir a su pueblo. Al final de cuentas, ese es el deseo de nuestro Dios. Vamos a orar para terminar esta sesión número 6. Y vamos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amado Padre fiel y bueno, que sabes darnos buenas dádivas, y aún en tu severidad y en tu corrección y en tus juicios y en tus disciplinas, podemos ver, Señor, tu fidelidad, porque
Al final tu deseo es que tu reino, Señor, sea establecido en nuestros corazones, porque esa es la mayor bendición que tú puedes darnos, Señor, que vivamos contigo, que vivamos bajo tu gobierno y tu cuidado, Señor. Padre, yo te pido de una forma especial al final de esta sesión, si hay alguien que está oyendo este mensaje, Señor, y ha estado alejado de ti, o ha estado en caminos que sabe que están equivocados delante de ti, Señor. Oh, yo te ruego, Padre, que en tu amor y en tu fidelidad tú le atraigas, le des arrepentimiento y lo vuelvas a ti, Señor, ahora mismo, en este momento, Señor, que tú les puedas atraer a ti. Padre, oramos. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amigo, mi hermano, si usted está alejado, venga a Él, corra a sus brazos, no espere más corrección, venga, dice, acércate, estaba diciendo el Señor. Así comienza este capítulo 3. Ellos no se quisieron acercar, algunos no se quisieron acercar, pero Josías sí lo hizo y el pueblo lo hizo. Vengamos a Dios y caminemos con Él. Gloria al Señor. Dios los bendiga.